Mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos oyentes que no son salvos, amigos y amigas. Espero que todos estén bien. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me pudieran oír por primera vez. Me encuentro aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 22 años viviendo. Y este ejercicio lo hago de noche 2 o 3 veces a la semana, para que algún pecador pueda escuchar y ojalá pueda ser salvo. Nosotros nos salvamos, solamente exponemos el mensaje de la palabra de Dios, porque la salvación pertenece a Dios y al Cordero, a su Hijo amado. El enemigo de vuestras almas, de las almas mías y de la alma suya, él quiere que nosotros no prediquemos el evangelio, y él busca las miles de artimañas y utiliza a sus instrumentos para callar, para que no se reparte un folleto o algo. El trabajo del enemigo es frenar de que se lleve el mensaje del evangelio. Él no quiere que las almas sean salvas, él quiere que todos se vayan con él al lago de fuego. Pero el Señor no, el Señor quiere salvar tu alma. Quisiera cantar en el himno 65 la segunda estrofa nada más de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo después que ore. Padre Santo y bendito, me acerco ante tu presencia nuevamente, alabándote y dándote las gracias por la obra de la cruz, por la sangre que derramó tu Hijo amado, por su sepultura y resurrección. Gracias porque me hizo bien para salvación de mi alma y está haciendo bien para salvar a todos los que por la fe lleguen a Él con su carga de pecado. Te pido para que me ayudes en el mensaje, Padre. Soy un hombre torpe, tú lo sabes, pero la palabra es tuya. Tu palabra es la que tiene poder para salvar. Ayuda y tu Santo Espíritu obrando en el corazón del pecador. Ayuda a alguno o alguna que esté batallando para ser salvo, porque esta es una batalla que libra el pecador en su corazón para poder entrar por la puerta. Ayúdales grandemente y que tu palabra pueda hacer el efecto debido en sus corazones para salvación y vida eterna. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La grata nueva ofrece a los hombres el perdón. No rechacenos su oferta de tan grande salvación. El camino es eso, a la gran ciudadelo. Nadie viene al Padre sino por el Salvador Jesús. Escucha, escucha el mensaje de perdón. Acepta, acepta de Jesús la salvación. Con la ayuda del Señor voy a leer en Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 2, voy a abreviar del versículo 15, y son 3 versículos que voy a el hombre en el huerto del Edén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lucas 12, versículos 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Que el Señor bendiga su palabra y me apoyaré como siempre con otras escrituras. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, tienes que resolver tu problema con Dios en la cuestión de tu alma. Porque tu alma, si no eres salvo, está corriendo peligro aquí en la tierra. Este cuerpo de carne muere aquí en la tierra. Este es como una habitación para poder habitar aquí en la tierra, que Dios lo permite, que usted y yo habitemos aquí en la tierra. Él fue el que nos hizo. Y nosotros, los seres humanos, yo estuve rebelado contra Dios cuando no era salvo. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Y me reconcilié con mi Dios del cielo por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiere Dios contigo. La salvación es personal. La persona tiene que resolver su problema con Dios personalmente con Él. Nadie puede obtener la salvación por sus propios medios. Lo dice, como dice en Proverbio, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Ningún ser humano puede limpiar su corazón a sí mismo. El único que le puede limpiar su corazón es el Señor Jesucristo con su preciosa sangre que limpia de todo pecado. Te comencé leyendo en el Génesis porque fue Dios que hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que le sirviera a Dios, porque vemos aquí, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto fue lo que Dios lo puso a él, para que labrara y lo guardase y vivir en constante adoración a Dios y obediencia. Él era sin pecado, él no tenía pecado. Por eso al Señor Jesucristo se le dice el postrer Adán. Pero él podía decidir entre lo bueno y lo malo. Tenía esto en su corazón. Pero en el Señor era distinto, porque el Señor era el mismo Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. En él no había pecado. En Adán tampoco había pecado. Pero él podía decidir. Porque el mismo Dios, cuando lo puso aquí, le dio y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Lo ordenó. Vemos en la escritura que el Dios Padre no ordena al Señor, sino que el Señor voluntariamente fue obediente hasta muerte en cruz. Aquí hay algo distinto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Fue a él que le dio el mandamiento. Te lo voy a explicar por qué. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día de que él comiere ciertamente morirá. Iba a conocer el bien y el mal. Él no conocía lo que era el mal, porque en él no había pecado. Por eso Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero Eva también tenía conocimiento después, pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque la serpiente lo engañó. El tentador, el diablo, Satanás, es el que engaña al hombre y a la mujer y lo quiere enrumbar al pecado, y lo enrumba desobedeciendo a Dios aún desde su temprana edad.
Entonces vemos que después que Dios le dio el mandamiento fue a Adán. Él era la cabeza en el huerto del Edén. Entonces vemos que el Señor le dijo, de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque del día que de él comiere, ciertamente morirá. Iba a entrar el pecado en su corazón e iba a morir físicamente, y entonces encontró la separación de Dios, con Dios. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces el mandamiento se lo dio a él, porque después fue que Dios formó, después fue que Dios hizo a Eva de la costilla de Adán. Pero ella tenía conocimiento del mandamiento que Dios le dio. Ella también era responsable. Entonces vemos en el capítulo 3, que a Eva tuvo una conversación con la serpiente, que es el diablo o Satanás, la serpiente antigua. Este es el primer nombre que tiene Satanás aquí, la serpiente antigua. Él tiene distintos nombres: Belcebú, Satanás, diablo y otras nombres, el engañador, porque él es el que está, él es el que tiene el dominio sobre el sistema mundanal. El mundo lo hizo, la esfera terrenal la hizo Dios para nuestro disfrute. Ahora nosotros estamos aquí en esta habitación, este cuerpo de carne, para poder habitar aquí en la tierra. Pero nosotros todos tenemos un alma y un espíritu, que el mismo Señor lo está hablando, y te lo he mencionado en otros mensajes. El alma que pecare, esa morirá. Lo dice en Ezequiel. Lo dijo el profeta Ezequiel, dicho por Dios. Entonces vemos que ella tuvo la mujer le respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerá de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces vino la conversación. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comer serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él se ensoberbeció, se rebeló contra Dios, y él quiso que ellos también hicieran lo mismo, y lo logró. Y eso es lo que hace el diablo. El diablo es el tentador. Él está suelto y utiliza sus distintas maneras para engañar al pecador y llevarlo rumbo a la condenación eterna. Te he contado de un tratado que yo repartí, se llama El engaño del sapo. El sapo lo meten en la olla y empieza a hervir, prende en la cocina, y el sapo se va adaptando a la subida de la temperatura del agua hasta que hierve y muere. Así va el pecador. El diablo lo lleva engañado aquí en este mundo de pecado. Entonces comieron del árbol, comió ella, le dio a su marido, y empezaron a conocer lo que es el bien y el mal. Por eso dice que ambos se dieron de cuenta que estaban desnudos y se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, en el huerto. Y Dios fue el que tomó la iniciativa de llamarlo, ¿dónde estás tú? Dios llama al pecador para que pueda reconciliarse con él. Él lo hace a través del mensaje de la palabra de Dios, en esta dispensación de gracia, ofreciendo la salvación en la persona del Señor Jesucristo. El Señor es el que escudriña en lo más profundo del corazón, lo dice el Proverbio 20:27. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe si tú has escuchado la palabra de Dios y tú la has rechazado, pero tú estás caminando rumbo al lugar de condenación eterna si todavía no tienes a Cristo. Tienes un alma de mucho valor. El alma que pecare, esa morirá. Y como te acabo de leer en Romanos,
La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay una paga por el pecado, pero la salvación es una dádiva, un regalo de parte de Dios. Toda persona que trabaja, hace algo, termina y está esperando recibir un salario. El salario de por tu pecado es la muerte espiritual, separación de Dios totalmente, así como le pasó a aquel rico que vivió su vida perdidamente. Y del rico y Lázaro, la escritura que habla del rico y Lázaro, que fue el mismo Señor que lo dijo, y su alma estaba en tormento en el infierno. Fue el mismo Señor que lo relató, una historia verdadera. Entonces, la muerte puede alcanzar a cualquier persona aquí en la tierra. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Eclesiastés 8, versículo 8 lo dice. Y entonces el alma, la persona tiene un alma, como te estoy diciendo, un alma de mucho valor para Dios. En Génesis 3:35 vemos un ejemplo, la muerte de Raquel. Todo ser humano muere. Termina aquí. Aún nosotros los salvados, nosotros algún día vamos a morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todo ser humano experimenta la muerte. La única forma que nosotros los salvados no experimentemos la muerte es que ocurra el rapto hoy, y puede ocurrir en cualquier momento el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Se están presentando que ya la iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia, los tiempos de la Odisea, mucha tibieza espiritual, mucho enfriamiento, personas que dicen que son salvos y ni siquiera se congregan, ni siquiera llevan el mensaje para que las almas sean salvas. Muchos dicen que oyen la voz del Señor, pero no la obedecen ni para congregarse, ni para obedecer, para buscar las almas, porque no quieren llevar la cruz de Cristo. El que va a creer en el Señor, el que quiere ser salvo, ya tiene que saber, si cree en el Señor, que va a sufrir vituperio por llevar el mensaje de salvación, porque el Señor mandó a los discípulos que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecado. Por eso ellos predicaron y ellos murieron martirizados por obedecer al Señor, porque el Señor obedeció hasta muerte en cruz. Entonces, por amor a nuestras almas, Él fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación. El que vive es el que puede salvar. Para eso Él murió en la cruz y resucitó al tercer día y satisfizo la demanda de la justicia de Dios para que tu alma pueda ser salva. Vemos que aconteció al salirse el alma, pues murió, dice aquí la escritura. Aconteció que al salirse el alma, pues murió. El alma es el que nos sostiene, esa es la parte de los sentimientos del hombre. El espíritu es el que se comunica con Dios, pero la persona cuando cree en el Señor es sellado con el Espíritu Santo, con el arras de la promesa. El Espíritu Santo con Él es que podemos comunicarnos con Dios, con Él es que podemos batallar contra el pecado aquí, porque el creyente aquí va a ser tentado, porque Satanás va a tentar hasta el último día que salga el creyente de aquí de la tierra. Entonces el Señor le pudo enseñar, leí en Lucas, mas os digo, amigos míos, le dijo amigo a los discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo, a aquellos que podían asesinarlo, sino que temieran, que nada pueden hacer después de matar a una persona, nada puede hacer, pero el alma es eterna. Esto es lo que está dando a entender el Señor.
Pero él les dijo, os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Os digo, a este temed. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Dios es el que tiene establecido un día para cada pecador. Puede ser joven, puede llegar a su vejez, pero es el Dios del cielo que tiene el día establecido al pecador. Y aquí mismo el Señor, que es el mismo Dios del cielo, dice, teme a aquel que después de haber quitado la vida, o sea, Dios es el que da vida y Él es el que la quita. Él es el que le da límite de día aquí en la tierra al pecador, porque aquí está diciendo, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. La persona que no cree va para el lugar del infierno. En el lago de fuego todavía no hay ninguno ahí, ni siquiera el enemigo de vuestras almas. Ese lugar todavía no lo ha pisado nadie. Si leemos en el libro de Apocalipsis, vemos que después que pasen los eventos de apocalípticos, se habla de los 1000 años en el capítulo 20 y el versículo 10 dice, y el diablo que engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todos los que vayan a ese lugar de condenación, al lago de fuego, van a estar atormentados día y noche. Nosotros los creyentes, dice la escritura, versículo 22, y para el que crea, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. A nosotros los salvados nos esperan herencias incorruptibles, inmarcesibles en el cielo. Entonces vemos que el Mateo dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Está dando casi el mismo sentido. Más el alma no puede matar. Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma y el cuerpo van a ser unidos, transformados. Estos cuerpos de humillación de los que somos salvos van a ser transformados a semejanza del Señor. Y los que no son salvos, que estén en el infierno, los que se vayan para ese lugar, tienes oportunidad de librar tu alma del lugar de condenación, creyendo en el Señor Jesucristo. Si crees en Él de todo corazón, si ya la palabra de Dios ha impactado tu corazón, tú tienes la oportunidad de entrar por la puerta, porque es imposible que la palabra de Dios no haga efecto en el corazón de un pecador, porque la misma palabra de Dios señala que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. La única esperanza que tú tienes, amigo o amiga que no eres salvo, para salvar tu alma, te la puede salvar es el Señor, porque el Señor fue el que entregó su vida por ti. Reconciliados con Dios por medio de Él. Tienes que, ojalá tú hayas entendido que estás perdido, y ojalá haya esa compunción en tu corazón y que tú puedas por la fe clamar al Señor. La salvación pertenece a Dios y al Cordero. Nosotros no podemos salvar a ninguno. La salvación pertenece a Dios y al Cordero, pero muchos no quieren entrar por la puerta porque no quieren identificarse con el Señor. Entonces, el único que te puede salvar es el Señor Jesucristo.
Él dijo, yo soy la puerta, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Después que usted sea salvo, la salvación la ofrece el Señor, como te lo estoy diciendo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el mismo Señor dijo, el Padre es el que te conduce al Hijo a través de la predicación del Evangelio. Entonces vemos mi Padre que me las dio cuando ya las personas salvas. Por eso el mismo Señor dijo, mi Padre que me las dio. Nadie va a ser salvo si Dios no opera en él. No es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Dios quiere, como lo dice en las cartas de Timoteo, Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que todos los hombres sean salvos. Voy a leer la cita. Está en Timoteo, en una de las cartas de Timoteo, porque fue el apóstol Pablo que animó a este creyente que estaba siendo atribulado por causa de la palabra, por causa de llevar el mensaje, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Padre le dio fue autoridad a su Hijo amado. El Padre conduce al Hijo. Mi Padre, por eso el mismo Señor dijo, mi Padre que me las dio. Él es el Padre que da al pecador, se la da a su Hijo, lo conduce a Él. La persona se arrepiente, cree en el Señor y entonces viene a pasar a ser hecho un hijo de Dios y va a ser reconciliado con Dios por medio de él. Por eso él está diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todo. El Señor siempre reconoció al Padre, su autoridad como Padre. Él era el Hijo de Dios aquí en la tierra. Y nadie las puede arrebatar de mi mano, de su dominio de Él. Ya el Padre se las entregó, porque Él mismo dijo, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo, y Él mismo dijo, yo y el Padre somos uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, una triunidad perfecta. Amigo o amiga que no eres salvo, ojalá tú des el paso decisivo si has comprendido el mensaje del Evangelio. Y el Señor sabe si tú lo estás rechazando, el Padre, si estás rechazando a su Hijo. Si tú rechazas a su Hijo aquí, si se terminan tus días de vida, tu alma va para el infierno. El día del gran trono blanco va a ser sacada de ahí tu alma, unida con tu cuerpo, vas a ser juzgado, se te van a abrir los libros en el cielo, el libro de la vida, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. El otro libro que se va a abrir es este, primero, el de la palabra y el libro de las obras. Que el Señor te pueda ayudar a que puedas ser salvo mientras estás en vida. He aquí, hoy es el día de salvación, de mañana no sabemos. Que el Señor tenga misericordia de ti y tú puedas ser salvo y escapar de la condenación eterna.